Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. El devocional. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor en aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco, hoy como todos los domingos con una historia edificante, esta con el valor agregado de que es una historia de la vida real y de una de las personas a las que más admiración he llegado a tener a lo largo del tiempo. Empiezo con una frase del protagonista: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Durante sus años como estudiante, Viktor Frankl tuvo muchas ocasiones para irse familiarizando con el dolor. De hecho, se quiso especializar en el estudio y tratamiento de la depresión y prevención del suicidio, lo que le llevó a ofrecer servicios de apoyo a estudiantes con exceso de estrés, y durante los años 30 trató a muchos pacientes en riesgo de cometer suicidio. Esto gracias a que estudió psiquiatría. A partir de 1938, sin embargo, empezó a estar cada vez más acorralado por el ascenso del nazismo. En 1942, después de ser obligado a trabajar en el único hospital de la zona en el que podían trabajar judíos, Viktor fue deportado a un gueto y de allí a una serie de campos de concentración, incluido Auschwitz. Viktor Frankl tuvo que trabajar en condiciones de esclavitud hasta que el campo en el que se encontraba fue liberado en 1945. Después del final de la guerra, Viktor Frankl fue descubriendo que muchas de las personas a las que él amaba habían muerto, pero encontró una manera de encajar estas pérdidas. Él fue prisionero durante mucho tiempo en esos bestiales campos de concentración. Él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Esto es perderlo todo, todo en absoluto, hasta verse en la propia desnudez de su cuerpo. De esta manera lo recibieron. Fue solo el principio, la bienvenida de los 3 largos años en los que estuvo al borde de morir. Así dijo el doctor Viktor Frankl. A los recién llegados nos estaban reservadas todavía muchas sorpresas. Los médicos que habían en nuestro grupo fuimos los primeros en aprender que los libros de texto mienten. En alguna parte se había dicho que si no se duerme un determinado número de horas, el hombre no puede vivir. Mentira. Yo había vivido convencido de que existían unas cuantas cosas que sencillamente yo no podía hacer. No podía dormir sin esto, no podía sin tomar esto, no podía vivir sin aquello. Pero la primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera, que medía aproximadamente entre 2 y 2.5 metros, dormían 9 hombres directamente sobre los tablones. Para cada 9 había 2 mantas. Claro está que solo podíamos tendernos de costado, apretujados y amontonados los unos contra los otros, lo que tenía ciertas ventajas a causa del frío que penetraba hasta los huesos. Aunque estaba prohibido subir los zapatos a las literas, algunos los utilizaban como almohadas a pesar de estar cubiertos de lodo. Si no, la cabeza de uno tenía que descansar en el pliegue de un brazo casi dislocado. Y aún así el sueño venía y traía olvido y alivio al dolor durante unas pocas horas. Me gustaría mencionar algunas sorpresas
más acerca de lo que éramos capaces de soportar. No podíamos limpiarnos los dientes jamás y sin embargo, y a pesar de la fuerte carencia vitamínica, nunca nuestras encías estaban más saludables que antes. Teníamos que llevar la misma camisa durante medio año hasta que perdía la apariencia de tal. Pasaba muchos días seguidos sin lavarnos ni siquiera parcialmente porque se helaban las cañerías de agua y sin embargo las llagas y heridas de las manos sucias por el trabajo de la tierra no supuraban, es decir, a menos que se congelaran. Recuerdo que me limité a sonreír y muy sinceramente cuando ocurrió este episodio la mañana siguiente a nuestra primera noche en el campo de concentración. Eso lo escribió el Dr. Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Sus padres, su hermano, incluso su esposa murieron en los campos de concentración, de tal suerte que salvo una hermana todos perecieron. Pero ¿cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruirse todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, ¿cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de seguirse viviendo? Según él, el simple hecho de descubrir el sentido del sufrimiento hace que éste se experimente de una manera mucho más llevadera. Y usted que me está escuchando, dígame si no lo ha vivido. Lo que dice el Dr. Frankl es que es necesario hacer que el sufrimiento que padecemos pase a incorporarse en la narrativa de la propia historia de aquel que sufre, de aquel que está viviendo una situación difícil, pero que lo incorpore como un elemento más y como algo que no va a impedir que se pase la página y se pueda seguir hacia adelante. Es decir, lo que dice es que hay que entender el sufrimiento como lo que es parte de la vida, porque mientras vivamos, pues tendremos que sufrir, pero eso no impide que nosotros avancemos. Cuando las personas no tienen sentido en sus vidas, dice el Dr. Frankl, algo o alguien por qué vivir, una meta en mente, un anhelo y más que eso, una claridad de por qué estamos vivos, se quedan con un vacío existencial. En consecuencia, las personas que son incapaces de vivir de acuerdo a sus valores o sienten que la vida no tiene sentido, llevan una especie de vacío en su interior. Esto dijo el Dr. Frankl: la persona que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier cosa. Queridos, en el campo de concentración todas las circunstancias conspiraban para conseguir que los prisioneros perdieran sus asideros. Todas las metas de la vida familiar habían sido arrancadas de tajo. Lo único que restaba se resume, según el Dr. Frankl, en esta majestuosa frase de él mismo: la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Qué belleza de frase, ¿verdad? Esto dijo él: los prisioneros no eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos, al elegir ser dignos de su sufrimiento, atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino. Recuerden la frase con la que comenzamos: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y quédense meditando con este regalo, con esta frase de Viktor Frankl. Cuando ya no podemos cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esto me dice que esas frases salieron de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12 versos 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Queridos, así debemos transitar por esas pistas de carreras que son la vida. Hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, donde quiera que Él nos haya llamado a vivir, donde sea que Él nos haya colocado.
actuemos y desarrollemos nuestra existencia, nuestra carrera cristiana, pero con la meta que es Jesús, arriba y adelante donde se encuentra Él. Movámonos en torno a la palabra de Dios y así seguramente encontremos el verdadero sentido por el cual nos hallamos aquí. Que tengan feliz día, bendiciones. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor en aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda